Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Un durísimo enfrentamiento se vivió hoy entre el gobierno y el Ministerio Público. No sé si lo siguió, pero al menos inusual en el tono. Esto después de cuestionamientos que hizo el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, en donde responsabilizó al Ministerio Público de dejar en libertad a imputados por delitos graves. Esto en el contexto que estamos viviendo, usted bien lo imagina, ¿no? Bueno, según afirmó el subsecretario Villa, el Ministerio Público no los acompaña, textual, no los acompaña, y que los acusados finalmente quedan en libertad y solo con citación. Las palabras de Villa, y a la cual se le suman que Carla Rubilar, la vocera, hoy día también pidió que se hiciera mejor el trabajo de parte de las fiscalías, en fin. Bueno, estas palabras cayeron naturalmente muy mal en el Ministerio Público y su jefe, el fiscal nacional, Jorge Abbott, salió de inmediatamente a aclarar, a enfrentar estas y muchas otras acusaciones que se habían ido acumulando el último mes. Y pidió mayor seriedad al momento de evaluar el trabajo de las fiscalías. Y detalló, por ejemplo, que han pasado a control de detención a 30.000 personas. Y señaló que pecan de ignorancia quienes dicen, por ejemplo, y lo hemos escuchado, ¿por qué los fiscales no están en los lugares donde se están produciendo los saqueos o los desórdenes o las destrucciones para tomar allí, infraganti, que ordenen la detención de las personas? Y a juicio de Abbott, eso es una ignorancia del porte de un buque, porque eso no lo puede hacer, dice el fiscal nacional. El fiscal solo puede ir una vez que se ha cometido un delito, no es que pueda estar por si acaso ahí se van a cometer delitos. Bueno, y un montón de otros en control. Escuchemos lo que dijo el fiscal nacional. Hemos pasado a audiencia de control de detención más de 30.000 personas. Hemos formalizado a más de 20.000 personas. Tenemos más de 2.000 y tantas personas, 2.050 y tantas personas en prisión preventiva, entre ellas 99 en internación provisoria. En consecuencia, la evaluación que se hace o el comentario que se hace, y así lo he representado yo en la comisión, que se hace a partir de la percepción ciudadana y no a partir de los datos objetivos que estamos entregando desde las instituciones públicas. Yo llamaría a la autoridad a actuar con mayor seriedad, a mirar las cifras y a respaldarse en instituciones técnicas. Esta es una instancia técnica, la instancia coordinadora o la comisión coordinadora es una instancia técnica que tiene un representante del Ministerio del Interior y pueden pedirle a él, ¿no es cierto?, los antecedentes ya tratados hoy de cómo el propio sistema está valorando su funcionamiento. Yo le decía que a esto respondió la vocera Carla Rubilar. Escuchemos lo que dijo. Lo único que podemos responderle a la Fiscalía es que en trabajo en conjunto, como una política de Estado, se puede enfrentar de mejor manera orden y seguridad para responder esta tremenda inquietud que tienen las personas y una de las principales preocupaciones que tiene, más allá de este conflicto, la gente en su vida cotidiana. En ese aspecto, creemos que esta es una tremenda oportunidad y cada uno de nosotros, más que defenderse, debemos aprovechar esta oportunidad para ser mejores. Que la Fiscalía, en vez de defenderse, aproveche esta oportunidad para hacer una Fiscalía mejor que hace 48 días atrás. Bueno, ahí vinieron bastantes dimes diretes, vinieron otro fiscal, el fiscal Guerra, en fin, esto es una seguidilla que escaló bastante de tonos. Pero dejémoslo por ahí, esté atento si es que sigue y seguramente lo vamos a recoger. Vamos a la pregunta del día, ¿qué le parece? Y tiene que ver la pregunta del día con otra materia que se conversa, es muy de redes sociales, incluso se ha conversado en algunos, o se ha querido conversar en algunos consejos municipales de Providencia, que es lo que compete, no sé, geográficamente. A su juicio, ¿se debe cambiar el nombre de la Plaza Baquedano por Plaza de la Dignidad? ¿Sí o no? ¿Qué opina usted? Está invitado a participar en 24horas.cl en nuestro fanpage. Vamos a la mesa de conversación, que tenemos un invitado que mira este problema desde lejos, pero hoy día nada es lejos, pero con una experiencia de haber estado adentro mucho tiempo. Andrés Velasco, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Uno podría tener la tentación de partir hablando contigo de economía, por tu rol de economista y exministro de Hacienda, pero creo que lo primero es político, ¿no? Lo político envuelve, es el vaso que contiene a la economía, entre otras cosas. Y de hecho tú fuiste candidato, precandidato presidencial, en fin.
Y con la mirada del economista, ¿cuánto importa el contexto político que está viviendo el país y cómo lo ves tú? Importa muchísimo, por supuesto. Y te agradezco que no partamos con la economía, porque creo que la economía en una crisis como la que Chile ha vivido tiene que estar subordinada a las cosas más grandes. Y aquí hay dos cosas muy grandes. La primera es que llevamos 48 días de violencia, que parece irse atenuando, pero en referencia a los dimes y diretes de la nota que ustedes daban recién, yo no sé si la culpa la tiene la institución A, B, C o D, pero como ciudadano de Chile constato que nuestro aparato de seguridad ha dejado mucho que desear. Santiago no es la primera ciudad, ni Chile es el primer país en que ha habido desmanes y disturbios y saqueos. La lista de países es larga. Y lo que uno ve es que las democracias avanzadas tienen mecanismos profesionales, policiales, para ponerle coto a esto. A mí me parece increíble que... Dentro del marco de la ley, respetando todos los derechos. Nadie, no lo dije porque es una obviedad, pero es importante quizás decirlo, ¿no? Evidentemente respetando todos los derechos de las personas del modo más riguroso posible. Pero es notable que al cabo de 48 días no hay todavía una hipótesis sobre quién, dónde y cómo inició los incendios en el metro cuando esto todo ocurrió. No hay un email interceptado, no hay una escucha telefónica, no hay una grabación. De todas las cosas que se han dicho afuera en la prensa internacional, a mí la que me quedó dando vuelta, y de hecho la cité en una columna que escribí para un matutino no hace mucho, es que el principal seminario británico quizás del mundo, dice los carabineros, otrora muy respetados en todo el mundo, considerados la mejor policía de América Latina, han demostrado ser no solo brutales, que lo han sido, sino también incompetentes. Cuando un medio extranjero de esa seriedad, de ese prestigio, dice eso, y por lo demás lo estamos viviendo todos los días, creo que hay que hacer una pausa y preguntarnos qué pasó ahí, qué faltó, porque evidentemente faltaron muchas cosas. Quizás ese es el gran aporte del informe de Human Rights Watch, es que no solamente constata las violaciones de los derechos humanos, que es muy grave, sino que nos deja a una policía muy al descubierto en sus incompetencias. Y quizás uno podrá escuchar que es porque se triplicó su dotación en pocos años, en 25, 30 años, en que le ha faltado, pero que fue descabezada los últimos 2 años en 50 generales, en fin. Pero es una constatación, que la policía no está dando el ancho. Pero la violencia... Te doy solamente un parámetro. Yo me he dedicado mucho a conversar con colegas míos en la universidad en Londres que se especializan en problemas urbanos y que por lo tanto han vivido muy de cerca situaciones parecidas que hubo en Londres, la última solamente hace 6-7 años, el año 2011-12 por ahí, en que comenzó muy parecido a lo de Santiago, también con un incidente totalmente reprobable. Policías blancos le pegaron un disparo a mansalva a un joven negro, una violación escandalosa de los derechos humanos. Eso llevó a que parte de Londres al día siguiente amanecer en llamas, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue proceder con una fuerza abrumadora, trajeron policías de todo Londres, pero no hubo muertos, no hubo un herido, no hubo nadie con un perdigón en el ojo, porque los protocolos se respetaron, porque hay una capacitación y un profesionalismo de las fuerzas policiales que hace posible, por un lado, ponerle coto a estos sucesos de modo muy tajante, muy fuerte, muy inmediato, pero sin las brutalidades que hemos visto en Chile. De la violencia que todos hemos constatado, y creo que cada vez más ya de manera mayoritaria se rechaza, todavía falta gente que pone peros y que es lo único que cabe. Claro. Yo creo que hay que decir también que ha habido políticos de todos los lados que no han estado a la altura. Que no han estado, que han matizado, que dicen sí, pero, no, claro, pero. Mira, yo creo que la generación de chilenos a quienes nos tocó vivir la dictadura, los asesinatos y las torturas de esa época, si hay una cosa que aprendimos de corazón, así, pero de guata, de fuerza, es que aquí no hay pero, no hay si bien es cierto, no es menos cierto. La violencia no se justifica y punto. Y la verdad que a mí me angustia ver diputados de la República en que empiecen el jueguito de bueno, es que sí, es que no. Aquí la violencia... Yo entiendo muy bien que hay gente en Chile que tiene razones amplísimas para estar muy molesta, para marchar. Eso lo valoro, lo respeto y es clave en una democracia. Pero prenderle fuego a un supermercado con 3 ciudadanos adentro es otra cosa. Claro, y el saqueo mantenido en el tiempo, claro, desabasteciendo. Así es. Pero me gustaría ir a la política y
A la política, ¿cómo la has visto tú? ¿Qué has reaccionado? En 48 días hemos logrado algunos acuerdos que han sido el del 15 de noviembre, fue muy, muy interesante. El acuerdo de los senadores, no todos, pero por lo menos de todos los partidos la semana pasada también, contra la violencia también fue bien tajante. Ahí tú sientes que la política ha ido mejorando su calidad, ha ido reinventándose en la mitad de la crisis. Este es un problema político. No es primordialmente un problema de seguridad, aunque tiene una veta importante de seguridad, y tampoco no es únicamente un problema económico, aunque hay algunos que todo lo quieren leer en clave Ha devenido financiera. en un problema económico probablemente. Yo fui ministro de Hacienda, créeme que entiendo que la plata siempre importa, pero creo que este es fundamentalmente un problema político y por lo tanto las salidas no pueden sino ser políticas. Y hemos visto la mejor política y la peor política. Hemos visto la peor política que describíamos recién, de gente que mira al techo, para decirlo bien en chileno, cuando ocurren atrocidades como las que hemos visto en las calles. Pero ha habido gente que se ha puesto las pilas y que ha demostrado que la política, con todas las críticas que en Chile le han llovido y muchas veces con justificación, también puede hacer una diferencia para mejor. Yo creo que el acuerdo constitucional de hace un par de semanas atrás, casi 3 semanas ya, por definición no va a dejar contento a nadie porque esa es la esencia de un acuerdo. Cuando tú cedes algo, ¿no es cierto? Y de los 10 o 12 puntos, no recuerdo cuándo serán, probablemente a muchos de los firmantes 8 les encantan y 4 no les gustan mucho, pero la esencia es que gente de todos los colores políticos, de distintas generaciones, además de distintos mundos, distintas tradiciones, se pusieron de acuerdo. Y yo creo que ese es un comienzo importante. Evidentemente que el que diga que una nueva constitución va a resolver todos los problemas económicos del país y todos los malos tratos y todas las injusticias, está exagerando, para decirlo de modo evidente. Pero hay un asunto de legitimidad que me parece importante. Yo creo que hay quienes, por ejemplo, nos parece que Chile debe ser un país con una economía que tenga un componente de Estado y un componente de mercado. La subsistencia de una constitución que tenía sus orígenes en Pinochet, por mucho que se lo hubiera modificado muchas veces, le restaba legitimidad a la idea, por ejemplo, que podía haber, no sé, prestadores privados de servicios públicos, porque se decía, no, pero eso es parte de la constitución. Si nos permite una nueva constitución tener un punto de partida común en que las reglas que en ese momento se acuerden sean reglas aceptadas por todos, creo que si se hacen bien las cosas, y obviamente eso es un gran pero, si se hacen bien las cosas, puede que nos dé la oportunidad de partir de nuevo en algunas de estas cosas y hacerlo con más legitimidad y más claridad. Déjame ponerlo en función de la economía. A ti que te tocó como ministro, me imagino muchas veces conversar con grandes inversionistas que venían y le preguntaban, ministro, ¿cómo es Chile para invertir? ¿Me da tranquilidad? ¿Me da estabilidad? Imagino que tu papel era decirle, por supuesto, Chile va a ser... El otro día Moody's, cuando explicó por qué no le bajaba la nota a Chile, era por su fortaleza financiera e institucional. Y mantuvo Chile ahí, apañó a Chile más que muchos otros, más que a veces muchos chilenos. ¿Y cómo va a afectar en lo constitucional, que genera incertidumbre, porque no sabemos cómo es, en la eventualidad de que Chile sea un país más atractivo para invertir acá y para hacer de esta economía nuevamente más estable, más creíble? Importa, y puedo explicar con gusto por qué importa, pero yo no partiría por ahí. Yo creo que sería un error subordinar los cambios políticos y constitucionales que en Chile queramos hacer a lo que opine o Moody's, Standard & Poor's o el inversionista A, B o C. No, ya lo sé. Yo creo que la democracia es más importante que las lucas. Y por lo tanto, además una buena democracia eventualmente genera lucas, porque genera estabilidad y credibilidad. Para ello, tú ya explicaste que era importante tener reglas de juego. Pero lo quería decir porque a veces, no digo que lo estemos haciendo aquí, pero a veces uno tiene la impresión de que hay gente que todo lo subordina hacia Moody's, le va a gustar o no le va a gustar, y eso no me parece que sea ni legítimo ni muy útil. Ahora, dicho lo anterior, a los inversionistas, si hay algo que les disgusta y asusta es la incertidumbre, y es evidente que en Chile hay mucha mayor incertidumbre política, social, económica, de todos tipos, hoy que hace 48 días atrás. Hay un escenario positivo en que estas instituciones que históricamente han sido razonablemente fuertes se reinventan, se reescriben, pero esa fortaleza institucional se mantiene y Chile sale renovado, fortalecido, sale un 2.0 de esto. Pero evidentemente hay riesgos y es evidente, también hay que decirlo porque es verdad, que el mundo nos va a mirar con un cierto recelo hasta que esta cosa se vaya decantando. Sin subordinar la mirada. Y te puedo decir una cosa más. Yo creo que también
Es cierto, por supuesto que debemos preocuparnos si nos prestan plata y aquí tasa de interés en el extranjero, especialmente ahora que el gobierno va a gastar más plata y va a tener un déficit una mayor. Una economía abierta como esta, tener un riesgo país. Indudablemente, pero yo creo que más que preocuparme a mí si el fondo de pensiones X de Noruega o de Canadá va a estar más o menos contento con Chile, me preocupa la cantidad de pequeñas empresas. El señor que tenía el almacén, que se lo saquearon, quemaron y destruyeron, y que tenía 3 empleados, a ese señor le va a costar mucho ponerse. Quiero dejar la última parte para que esas pegas no se van a regenerar de la actualidad económica, pero por eso quería ir más de lo general a lo particular. Y esto en lo político, porque algunos dicen, miércoles, con la nueva Constitución este país se sonó. ¿Acaso hay muchos ejemplos, me imagino, donde una Constitución bien hecha, seriamente, genera más cohesión social y eso hace que el país sea más estable a la larga? Por supuesto. Y por eso yo voy a votar que sí al proceso. Creo que nos permite en alguna medida tener una segunda oportunidad. Pero también hay que tener claro que esto se puede hacer bien o se puede hacer mal. La experiencia de América Latina no es buena. Te doy un ejemplo que en Chile a veces se le interpreta de otro modo. Yo creo que la experiencia brasileña. Brasil, en el momento de la transición a la democracia, post-dictadura militar, hizo una nueva constitución. Y una vez le escuché decir al presidente Cardoso, un líder socialdemócrata, que en esa constitución mal hecha y sus pecados estaba a la raíz de buena parte de los problemas de ingobernabilidad y corrupción del Brasil hoy. Te doy un ejemplo. Creo que te ha puesto todo. No, un ejemplo muy concreto. La constitución brasileña, generada por un proceso no tan disímil al chileno, permitió una estructura de incentivos políticos que hace que haya 42 o 43 partidos políticos representados en el Congreso. Por muy grande que sea Brasil, no hay sistema que aguante 43 partidos políticos en el Congreso. Entonces, claramente, ese diseño está mal. Y como está mal, tú tienes o imposibilidad de legislar, o imposibilidad de gobernar, o tipos que piensan que hay que comprarse a los diputados para poder legislar. Entonces, hay constituciones en América Latina que han quedado mal hechas. Esa no es una razón para no intentar lo que como país vamos a intentar, pero es razón sí para hacerlo bien. Y por eso es tan importante todo lo que se está discutiendo por estos días. ¿Quién, dónde, cuándo y cómo integra esta convención constituyente? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo se acuerda lo que tiene que acordarse? En ese sentido, el demonio puede estar en los detalles. Es re importante que lo hagamos bien. Y tanto tiempo tú como servidor público, llegando al Ministerio de Hacienda, ¿por qué la economía o los economistas o los líderes políticos no se dieron cuenta que todo el beneficio que generaba la economía, sacando gente de la pobreza con un récord mundial, que entiendo Corea y pocos países más han logrado lo de Chile, no se dan cuenta que iban dejando un pasivo, como unas termitas en esta casa que estaban por abajo, produciendo, que se comían los pilares de la casa y nos pasó lo que nos pasó? ¿Por qué no se percibió la rabia? ¿Por qué no se percibió el abuso de los casos que ponemos? Todos los conocíamos, pero no había sentido de urgencia de la política para decirle, ¿sabe qué? La segregación territorial, los remedios, en fin, tantas cosas. ¿Por qué no se identificó a tiempo? Yo creo que se identificó. El fracaso no es conceptual, el fracaso es político. Te doy un ejemplo. A mí no me cabe ninguna duda en que el fenómeno de los ninis está muy vinculado a la violencia callejera que hemos visto. Porque las pensiones en Chile tienen grandes carencias, pero no son los adultos mayores los que están tirando piedras ni quemando supermercados, ¿no es cierto? Ha sido evidente, yo no podría traer a este estudio 25 expertos que escribieron numerosos estudios al respecto. Yo escribí un libro al respecto diciendo que esto era clave y esencial. El fracaso es político. ¿Por qué? Pero te lo digo así muy a poto pelado. El fracaso es político porque como esos jóvenes suelen no votar, en el mundo político no había ningún incentivo para ponerle ganas, tiempo y lucas a ese fenómeno. Bueno, o sea, cuando digo no se identificó, no es que nadie se enterara, si había mucho diagnóstico. Cuando digo no se identificó la urgencia. A que la gente se choreaba dejando 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Lo que te quiero decir, sabíamos, pero no se hacía nada. No se hacía, pero entonces la pregunta siguiente, yo concuerdo con tu diagnóstico, es ¿por qué no se hizo nada? En este ejemplo, porque evidentemente hay distintas realidades, en este ejemplo que yo te estoy dando, no fue un problema cognitivo, no es que no se supiera. El problema fue que los incentivos del sistema político estaban puestos para otro lado. Hay mucha gente, y me incluyo, que veníamos hace años diciendo hay un problema en el mercado laboral, deja demasiados jóvenes afuera, el sistema de capacitación es pésimo, la fuente de buena parte de la desigualdad está en el mercado laboral. Te doy otro ejemplo. Perdón, si fuese solo casos, para rebatirte, de incentivos de la realidad a la política, no tendríamos las pensiones que tenemos de 110.000 pesos porque esa gente sí que votaba. Hablemos de las pensiones entonces. Pero te fijas que ahí no calza lo de los incentivos. Es que yo creo que el problema de las pensiones es distinto. Yo creo que el sistema político reaccionó a tiempo para resolver un problema, que era el problema, o al menos abordar un problema, que era el problema de la gente que no cotizaba del todo durante sus vidas
que llegaba a los 60 o 65 años sin un peso y se creó el año 2008 con una reforma que hoy día es bastante bien recibida por todo el mundo, un pilar solidario. Que podemos hacerlo. Tú eres ministro. Exactamente. Sí. Yo no fui el único que trabajé en eso, pero me siento orgulloso de haber sido parte de ese proyecto. Obviamente, en la medida que el país vaya creciendo, las pensiones de ese sistema pueden ir creciendo. ¿Qué pasó? La otra patita del sistema fue víctima de problemas y fracasos, pero también de ciertos éxitos. Y aquí déjame dar un poquito la lata como economista, pues es importante entender un problema que a veces se mira muy por encima. En Chile las pensiones de la clase media son malas por 3 razones. Primera razón, porque el mercado laboral funciona como a las tristes. Y por lo tanto, en promedio, los chilenos y las chilenas llegamos a la edad de jubilación habiendo cotizado 20 años. Y si tú entraste a trabajar a los 25 y te jubilaste a los 65, tuviste una vida activa de 40, pero en promedio cotizaste en 20. Primer dato entonces, las pensiones nunca van a ser buenas si la mitad del tiempo laboral activo no cotizamos. Segundo problema, que no es un problema, es un logro en realidad, pero tiene un lado B. El sistema de pensiones de Chile fue diseñado cuando la gente en promedio se moría a los 70 años. Y hoy día, una mujer chilena que llega a los 65, su expectativa de vida está casi en los 90. Si tú ya tomas esos dos datos, entiendes por qué las pensiones son malas. Porque si en promedio cotizamos 20 o 25 años y vivimos después de la jubilación 20 o 25 años, bueno, los números no dan. Y agregar una cosa que es más técnica, pero que no es trivial tampoco, que en todo el mundo, y en Chile la tendencia es la misma, las tasas de interés colapsaron. Y por lo tanto, antes tus ahorros rentaban mucho más, hoy día tus ahorros rentan mucho menos. Y cuando la persona jubila, va al famoso sistema SCOMP y le compra una pensión vitalicia a una compañía de seguro y con eso se jubila. Bueno, esa pensión vitalicia, mientras más baja sea la tasa de interés, más baja y más flaca y más escuálida va a ser la pensión. Entonces, es una historia compleja porque es de dulce y de gras. Por un lado, tienes grandes logros. Que los chilenos que llegamos hasta los 65 tengamos una expectativa de vida de 80 y tantos y no de 70, bueno, ese es un tremendo logro, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó ahí? Salud pública. Exactamente, ¿y qué pasó ahí de nuevo? Los expertos esto lo han entendido hace mucho tiempo, pero esto requería ciertos cambios que son muy difíciles. ¿Cuáles son esos cambios? Cambio número 1, que el mercado laboral funcionará mejor. Todos sabemos lo difícil que es eso. Mayor tasa de ahorro. Mayores tasas de ahorro, cosa que también ha sido propuesto 1000 veces, pero como estamos viendo ahora, a la gente quitarle parte de su sueldo líquido es muy difícil. Pero tú fuiste y tercera cosa, todos los países del mundo con cierto grado de desarrollo han aumentado la edad de jubilación en la medida que la gente vive más. Estas 3 cosas las hemos entendido hace décadas y ha sido políticamente muy difícil hacerlo. Por ejemplo, el proyecto de ley, cuando la reforma del 2008 se inició con una comisión, ¿te acuerdas tú? La comisión Marcel recomendó que las mujeres, que son las que tenían pensiones más escuálidas, igualaran gradualmente la edad de jubilación a la edad de los hombres. Políticamente eso duró 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces lo que te quiero decir es que yo creo que es súper fácil decir, no, pero es que la culpa es de fulano. Yo creo que hay que asumir, y yo asumo mi parte de la responsabilidad, una parte colectiva. Como sistema político fracasamos porque las decisiones duras, políticamente complicadas, que sacan chispa, el sistema político las fue chuteando. Las fuimos chuteando entre todos y creo que hoy día estamos pagando las consecuencias. Vamos a la situación actual de, ponle tú el título, ¿cómo se? Crisis, pero algunos dicen posible recesión, no sé. ¿Cómo le llamarías tú al momento económico de Chile? Chile está viviendo una crisis que dudo acá, que es políticamente muy delicada, como hemos conversado en lo económico, recién. me refiero, el momento económico. Mira, yo no quiero entrar en el debate de si va a haber o no va a haber el próximo año una recesión en el sentido técnico, 2 trimestres negativos. Puede que sí, puede que no. Pero digamos las cosas bien rectamente. El fin de este año va a ser catastrófico y la primera mitad del próximo año va a ser muy malo también. Eso significa que la economía casi no va a crecer o quizás se contraiga en algunos meses y segundo, se van a perder decenas de miles, quizás de cientos de miles de empleos. Y eso para todo el mundo es muy malo, muy duro. Y obviamente el gobierno ha tomado medidas, varias de las cuales me parecen que van bien encaminadas, pero el único shock comparable a en la historia reciente de Chile es la crisis de hace 10 o 12 años, con la gran diferencia es que esa crisis fue manufacturada fuera y la importamos y esta la hemos hecho en casa. Esa te tocó a ti estar en el timón y muchos lo han recordado y que se salió airoso de esa.
¿Cómo evalúas tú que se está saliendo de esta? Porque lo que hemos visto es un ministro poniendo todavía mucha plata sobre la mesa, gracias a que tenemos un chanchito bien gordo. No tan gordo como en esa época. No tan gordo, ya, pero se ha puesto parte de ahorro y estamos comprometidos a endeudarnos más. Pero algún economista me decía ayer, que es un tipo muy capacitado, me decía, el problema es que ¿quién va a ser el primero en decir que no a algo? Porque si este sí es infinito, vamos a caer en un problema más grave que el que tenemos. Entonces, tú que has estado en ese timón, ¿cómo se maneja esta tempestad? Diciendo que sí, no en algún momento también a las demandas. Ministro de Hacienda que nunca dice que no está haciendo la pega. Pero no, eso no es una crítica a Ignacio. Yo creo que Ignacio Briones ha enfrentado bien hasta el momento lo que le ha tocado, que es muy duro. Pero hay una distinción capital, central, que no me cabe ninguna duda que el ministro de Hacienda la tiene muy clarita. Cuando hay un shock transitorio, corresponde enfrentarlo con medidas transitorias, y esas medidas transitorias se pueden financiar de modo transitorio, echando mano ya sea a los ahorros del Fondo de Estabilización, que para eso están, o a la deuda. Por lo tanto, si tú me dices, se van a hacer medidas de inversión pública especial para crear empleo, póngale deuda. Por el pago del IVA, exactamente, todas esas cosas. Ningún problema. Si usted va a hacer un programa especial de incentivos a la pyme, ¿cómo se ha hecho? Perfecto, eso es transitorio, durará 2 años, 3 años. Si se van a construir más viviendas sociales o se van a apurar los proyectos de inversión pública, perfecto. Dicho sea de paso, es algo bien parecido a lo que hicimos en su momento frente a la crisis, de hecho las cifras son muy parecidas. Los montos comprometidos, etcétera. 5.500 millones de dólares. Mira, 5.500 un poquito engañoso porque en realidad ahí se mezclan cosas que son inversión. El gasto adicional son como 3.000. Y de hecho, lo que te tocó es muy parecido. De hecho, el cúmulo de medidas y los montos involucrados, la idea también de capitalizar el Banco Estado, etcétera, hay mucha similitud. Ahora, vuelvo a tu pregunta anterior. ¿Cuándo se debe decir que no? Yo creo que hay que distinguir esas cosas pasajeras y transitorias que se pueden financiar con deuda, de aquellas cosas que son gastos permanentes que no se pueden ni deben financiar con deuda. Porque tú no le puedes decir a un jubilado, oiga, su pensión va a subir en 50.000 pesos, tenemos platita para 3 años y al 4.º año, bueno, ahí usted verá, ¿no es cierto? Y por lo tanto, creo que había un principio capital de las finanzas públicas que desde el gobierno de Elwin a la fecha se ha respetado siempre, gobiernos de izquierda, de derecha, más o menos exitosos. A gastos permanentes, ingresos permanentes. Por lo tanto, si el ministro de Hacienda ahora, como lo está haciendo, me parece bien, tiene un paquete de emergencia que se va a financiar comiéndose algunos de los ahorros, perfecto. Bien. Pero si vamos a hablar de pensiones que sean permanentemente más altas, si vamos a hablar, como espero que deberíamos hablar, de un ingreso mínimo garantizado, creo que es una buena política. 301.000 pesos líquidos. De nuevo, podemos discutir los montos, pero hay una idea que es bien capital, que es la siguiente. No basta con subir el salario mínimo, porque eso... Porque claro, para los más calificados no es problema, pero hay un riesgo grande, y en Chile lo vivimos en la crisis asiática hace 20 años atrás, de que eso genere mucho desempleo entre los trabajadores menos calificados. Entonces, ¿cómo generas tú una mayor remuneración? Bueno, el empleador pone su parte, pero el fisco pone su parte. Algo así existe desde el primer gobierno de Michelle Bachelet. Nosotros inventamos un sistema así y lo pusimos en práctica para trabajadores jóvenes que estaban en los primeros 2 años de empleo. Lo que el gobierno actual propone es generalizarlo a todas aquellas personas que ganen menos de X. Esa es una política que se ha implementado en Inglaterra, en países escandinavos, lo han hecho bien. Exactamente. En Chile no es exactamente un impuesto negativo por razones técnicas que no... Pero eso es lo que se le llama genéricamente. Exactamente. En el mundo gringo se le llama un impuesto a la renta negativo. Pero raya para la suma, hay un montón de cosas buenas. Pero los gastos permanentes hay que son deseables y necesarios. Pero y ahí yo creo que no hay otra receta que recaudar más por la vía de los impuestos. Si a fin de cuentas la plata no crece en los árboles. Pero se requiere, aquí otra vez volvemos a la política, salimos de la economía, se requiere un coraje político por el momento en que, cuando las pedidas son múltiples, decir, esta sí, esta no, o no ahora, esta sí, esta no. Por supuesto, pero esa es la pega del ministro de Hacienda. Te tocó a ti esa muchas veces. Por supuesto. Y te tocó pelearte con partidarios. Y yo creo que yo no conozco tanto a Ignacio Briones, pero como profesional me ha tocado conocerlo bastante y no me cabe ninguna duda que eso lo tiene muy claro. Obviamente habrá que... Mira, el 95% de las canas que tengo en la cabeza me las gané en esas peleas, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda tiene el pelo bastante negro, así que tiene bastante espacio para acumular canas, pero el principio es lo importante. Los gastos permanentes requieren ingresos permanentes.
Obviamente, en medio de una recesión o cuasi recesión, no es el mejor momento para subir los impuestos, pero eso no quita que tú pudieras decir, ya, vamos a establecer un calendario, de modo que si la economía crece en 2 años más, sí va a haber un incremento. Por una cosa no solamente de plata, sino que también de justicia social. Creo que algo que ha quedado bien en evidencia, Matías, es que los impuestos a las personas han subido, ¿no es cierto? Ahora están en el 40. Y ya se anunció, el 40. Así es. ¿Cuál es la dificultad? Que si tú vives de un sueldo, vas a pagar 40. Si tú vives de los dividendos, los intereses, que son como viven la gente que ya acumuló capital, te aseguro que la gran mayoría de gente no va a pagar 40, porque hay demasiados mecanismos que sobreviven aún, que te permiten que esto que era renta pasa a ser no renta, pasa por aquí, se le pinta de amarillo, de verde y azul, y finalmente no tributa. Eso te iba a preguntar, ¿hay que poner más impuestos y seguir subiendo los impuestos, que puede parecer para la galería muy bueno, o hay que hacer una ingeniería tributaria y, por ejemplo, eliminar exenciones, abusos, dificultades? ¿Por dónde te irías tú? Te lo digo así, muy sencillo. Si la tasa de impuestos para los más ricos en Chile es 40, y me parece bien que sea 40... ¿Es buena a nivel OCDE o puede ser más? Está bien. No, 40 está bien. 40 está bien. El problema es que buena parte de la gente que debería pagar 40 hoy día no paga 40. Lo que hay que hacer es que, así como el señor al que le descuenta el empleador por planilla y está cagado, tiene que pagar 40, que la persona que tiene inversiones y fondos de inversión y plata fuera de Chile y dentro de Chile, que esa persona también pague 40. ¿Cómo se hace técnicamente? ¿Cómo se hace? Se cierran... No, mira, la lista es larga. Pero se puede. Se puede, hay 25... Mira, para ser justo, los distintos gobiernos fuimos cerrando varias de esas granjerías y resquicios. Cuando yo fui ministro cerramos algunas, creo que también es justo decir que el gobierno de Sebastián Piñera 1 también cerró algunas, la reforma de Michelle Bachelet 2 también cerró algunas, pero siguen quedando. Y por lo tanto... siguen quedando desde las más triviales, aunque son más difíciles hoy día. La utilidad a las rentas de las acciones, por ejemplo, las acciones del IPSA. Mira, hay algunas que fueron creadas con buenas intenciones, pero que se han prestado para abuso, como esta cosa de las acciones de alta presencia bursátil, que en ese caso están sujetas a algunas franquicias. Se le echa polvo de hornear a las transacciones para que tengan alta presencia. Desde esas, que son las más sofisticadas, a las más burdas, que han ido desapareciendo porque todavía de vez en cuando queda, ¿no es cierto? El señor que tiene una empresa y tiene a todos los parientes, ¿no es cierto?, metido con 1%, y al final las utilidades, curiosamente, siempre van al primo que no tiene un peso y nunca al dueño, que es el que tiene lucas, ¿no es cierto? Hay también usos de paraísos fiscales, usos de vehículos de inversión que no generan obligaciones tributarias, porque muchas veces están en fundaciones que no tienen fines de lucro. En fin, la lista es larga. Un abogado tributarista te podría hacer el ABC, pero el principio es básico, que todos paguen 40 cuando corresponde por su nivel de ingreso, que paguen 40. Si haces eso, estás contribuyendo a la justicia social, a lo que los abogados llaman la equidad horizontal. El que gana lo mismo, paga lo mismo, y además recauda unas luquitas que al ministro de Hacienda le van a venir muy bien. ¿Y esas luquitas son considerables? Son considerables. ¿Son en miles de millones de dólares? Así es. Como esta jerga siempre es de miles de millones. Sí, ¿eh? Así es. Ahora, hay que tener... Si tú piensas que el Estado de Chile gasta 75.000 millones de dólares al año, más vale que sean miles de millones de dólares. Aquí otra vez volvemos al coraje político, porque tú hablaste recién de lo difícil que fue y impracticable subir los años de jubilación, porque estábamos viviendo más años. Eso fue imposible. Hay estas exenciones que también son imposibles. El diésel a los camioneros es como subir el año de jubilación. Así es. Son intocables. ¿Alguna vez se va a poder? Yo creo que si hubo... A ver, que es difícil, es muy difícil. Yo traté de cerrar algunas de las granjerías que afectan al diésel. Nos comimos un paro de camioneros de una semana y al cabo de una semana todos estaban pidiendo recular. Y confieso que yo siento hasta el día de hoy que ese es uno de los grandes fracasos de nuestra gestión, porque terminamos reculando. El realismo, ¿se podía no recular? ¿Cuando te paran el país en una carretera única? Bueno, sin trenes. El dato básico es que hay países que han logrado arreglar ese problema y nosotros no. Ahora, estamos en buena compañía. Ay, Macron hace 2 años también echó pie atrás, por lo tanto pasa en países tan sofisticados como Francia. Pero mal de muchos consuelo tontos, ¿no es cierto? Pero déjame terminar la idea, porque tuviste una pregunta que me parece importante y quería redondear mi respuesta. Estas cosas son siempre difíciles, pero como decía un asesor de Bill Clinton, una crisis es una gran oportunidad que no se debe desperdiciar. Esta es una crisis. Generó equilibrios y desequilibrios políticos distintos.
El presidente de los empresarios ha dicho hay que meterse la mano al bolsillo hasta que duela. Bueno, utilicemos esa crisis que tantos problemas y tanto dolor ha causado para algún propósito benéfico. En este caso, que Chile tenga una estructura tributaria más justa. Una última cosita, porque nos pasamos el tiempo que rato en la conversa. Un tema que es primo hermano a estos gremios que capturan al país. La captura del Estado en sí, que es una máquina que puede ser muy eficiente para administrar, entre otras cosas, las platas que se recaudan, para ir en ayuda a los que más lo necesitan, pero a veces se habla de una captura del Estado donde genera unas ineficiencias enormes. Tú que lo conociste bien por dentro, ¿cuán capturado está si hacemos la comparativa con otros países que tú has estudiado? ¿Hay un fenómeno de captura del Estado en Chile? Por supuesto que sí. Yo lo denuncié cuando era ministro. Por eso me metí en varios líos porque dije que había importantes políticos que exigían que a la gente de su partido la pusieran en cargos públicos. Y eso, ojo, eso no es solamente un fenómeno de la centroizquierda. Cuando ha gobernado la centroderecha ha pasado exactamente lo mismo. Te lo dicen los ministros. Y hay ministros o hay ministerios en los cuales la gente que ha entrado, bueno, tiene carnet de partido, pero son bastante calificadas. Y hay otros ministerios en que la gente que ha estado ahí nunca debió haber estado ahí porque no tenía las calificaciones ni la experiencia. ¿Y cuán relevante es meterse en ese problema? Para mover la aguja si nos metemos en ese problema. Relevante. Yo creo que es muy relevante porque, de nuevo, por eficiencia y por justicia. Eficiencia porque si tú no tienes gente realmente calificada, cuando estás gastando, repito la cifra, 75.000 millones de dólares al año, darnos el lujo de gastar esa plata mal o de gastarla de modo lento o poco eficiente es un costo tremendo. Pero además hay una cosa más de guata, más de justicia. A mí me pasó mucho cuando, por ejemplo, cuando fui candidato en las primarias del 2013, cuando fui candidato a senador hace un par de años en la región del Maule, gente que indignada te dice, yo quería trabajar en el Estado, estudié administración pública, fui a postular a tal pega, me dijeron, ¿usted tal partido tiene carta de recomendación del diputado? No, entonces ni siquiera se dé la molestia de postular. Y esa gente se siente manoseada, vulnerada y maltratada. Es corrupción eso también. Claro. Es un tipo de corrupción. Absolutamente. Ya no nos quedó tiempo para el tema del dólar, la intervención del Banco Central, porque no hay más tiempo. Nos pasamos de largo, tenemos más programas, más invitados. Andrés Velasco, gracias como siempre. Gracias, Matías, por estar gusto. aquí. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Se debe cambiar el nombre de la Plaza Baquedano por Plaza de la Dignidad? 64% cree que sí, 36% cree que no. ¿Qué cree Andrés Velasco? A mí me gusta Plaza Italia. Que la Plaza Italia es la plaza chiquitita que está al lado. Pero seamos francos, todos siempre le hemos dicho Plaza Italia y sospecho que siempre le vamos a seguir diciendo Plaza Italia. Pausa y volvemos. Vía Pública. Bueno, ya estamos de vuelta en Vía Pública con otro tremendo invitado para conversar de ciudad, de transporte. Él es Franco Basso, que es director del Centro de Innovación y Logística de Transporte de la Universidad de Portales. Franco, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Claro, la invitación original es para este anuncio de acuerdo del Ministerio de Obras Públicas con el movimiento No Más TAG. Algunos dicen, eso no es un acuerdo, eso es poner de rodillas a un gobierno, porque cuando vimos que se hacen concesiones, importantes concesiones para que se rebajar las deudas o perdonar parte de las deudas y cambiar la estructura de cobros a los TAG o a los deudores de TAG. A la salida del dirigente de los No Más TAG dice que las movilizaciones siguen exactamente igual. Entonces uno dice, ¿de qué sirvió acordar con ellos si van a paralizar exactamente igual? ¿Cómo ves tú estas negociaciones y qué podemos esperar de esto? El protocolo tiene puntos que son razonables y otros que no. Dentro de los puntos que yo encuentro que son razonables, primero está la disminución a un 50% a las motos. Las motos en general tenían, y hasta ahora tienen el mismo tratamiento que tienen los vehículos tanto de camionetas como de autos. Y efectivamente una moto, eso es injusto, ¿no? Una moto efectivamente ocupa menos espacio y contamina menos. Hace menos taco. Entonces, destruye menos la carretera. Efectivamente, y de hecho por eso en las autopistas interurbanas se tiene tratamiento especial, por lo tanto no hacía sentido que las motos pagaran lo mismo. Hay que tener cuidado aquí, eso sí, con respecto a ese punto en particular. Se dice que esto va a ser de costo de las concesionarias. Hay que tener mucho cuidado a ese respecto porque el ministro de Obras Públicas señaló la vez pasada cuando se disminuyó el alza de 3,5% a cero, o es decir, solamente el IPC, que el Estado no iba a poner ningún peso. Y la verdad sea dicha que el mecanismo que el mismo ministro
aceptó que se iba a utilizar para poder pagar esta disminución de este 3,5%, que son extensiones de contrato, en realidad son dineros estatales futuros. Por lo tanto, hay que tener cuidado en este caso con la letra chica y tener cuidado de que realmente todas estas prebendas, particularmente esta disminución de un 50% para las motos, realmente las paguen las concesionarias. Porque cuando uno analiza el big picture, uno analiza realmente dónde están las prioridades que tiene que tener el gobierno en términos de movilidad y ciudad, claramente no deben estar en el transporte privado, debiesen focalizarse en el transporte público. Las autopistas, ¿quiénes las utilizan? Esa es una pregunta que se ha vuelto muy relevante durante los últimos días. Diariamente se hacen 1 millón de viajes aproximadamente en las autopistas urbanas, y de ese 1 millón de viajes, un 40% va o viene del sector oriente, que estaremos todos de acuerdo que no es el sector más necesitado de este país. Y además, cuando uno analiza quiénes son principalmente los que utilizan el auto como modo de transporte, uno se da cuenta que para el 20% más rico, el 70% de los viajes se hace en auto. Para el 20% más corto... Tú explicas, perdón, si yo pienso, no más tag es eliminar los tags, o decir, hagamos gratuitas estas carreteras. Y uno dice, a primer momento dice, sí, muy bien, gratuito. Pero cuando tú dices el 40% del 1 millón de viajes diarios proviene de las comunas más pudientes, más ricas. Entonces, si es gratis, el tag es sumamente regresivo. Estábamos entregándole esa plata que antes pagaban por circular allí, del tag. Si lo perdonamos, se va a ir en un 40% a los más ricos de este país. Entonces, y tampoco calza que una señora que vive en Chihu Chihu, que con sus impuestos generales o con el IVA tenga que pagarnos la carretera los que vivimos y usamos en Santiago. Totalmente de acuerdo, yo lo he planteado y lo digo nuevamente en este espacio. Bajar a todos por igual el precio del TAC no hace nada más que aumentar la desigualdad en este país y va exactamente en el sentido contrario de lo que ha planteado el movimiento social. Y en ese sentido, lo que ocurrió ayer con el perdonazo es un papelón, y es un papelón de proporciones. Para que la gente entienda en su casa qué es lo que indicó el protocolo ayer, el punto clave, en mi opinión, dice que para la gente que tiene multas, esencialmente por circular sin tag, que entendámoslo todo en su casa, es hacer trampa, se le va a condonar hasta un 80% de la deuda. Ahora la pregunta es, ¿a quién se le pagaba esa deuda? A las municipalidades. Pero ahí había un error de diseño también, porque si yo hacía esta trampa, muy mal la trampa, pero si en mi trayecto de trampa pasaba por 4 comunas, tenía que pagar por 4 partes, eso tampoco es razonable. Efectivamente, y eso es algo que se resolvió en el protocolo, ya, y del cual yo estoy de acuerdo. El protocolo indica además que solamente se va a tener a lo más el pago de una al día, lo cual es razonable. Pero lo que no es razonable... Pero era razonable condonar en función de lo que acabamos de señalar, en que estaba inflada la multa. Efectivamente, pero lo que uno podría haber dicho... que eran las reglas del juego en ese momento. Claro, y aun cuando tú quisiese extenderlo hacia atrás, uno podría haber dicho, lo que vamos a hacer es calcular las multas como si hubiesen pasado una vez. Te aseguro, y eso es cosa de hacer los cálculos, que eso es mucho menos que condonar el 80%. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Existen municipalidades que reciben estos dineros que tienen amplias necesidades. San Bernardo, La Cisterna, y lo que estamos diciendo es, vamos a dejar de entregarle recursos a ustedes para que puedan mejorar los espacios públicos, para que puedan desarrollar proyectos sociales, para dárselo a gente que se salta la fila. Esto es exactamente como cuando uno va en la autopista y lo adelantan por la berma. Y en este caso es aún peor, porque no solamente permitimos que nos adelanten por la berma, sino además les damos un premio. Por lo tanto, esto no tiene absolutamente ningún sentido, es populismo puro, y esperemos que se detenga en el Congreso, porque, por suerte, esto requiere una modificación legal, porque estas multas se realizan porque están en la ley del tránsito. Por lo tanto, todavía hay esperanza y esperemos que los diputados puedan poner coto a esto que en realidad es muy populista y no resiste ningún análisis ni técnico ni político. Para la condonación. Para la condonación. No para el diseño de la política futura. No. Estamos hablando de este punto en particular.
como te decía, hay otras cosas del protocolo que son valorables. Por ejemplo, el hecho de que para usuarios frecuentes uno pueda pagar un cierto monto fijo. Ahí el problema es que esto no es focalizado. Y lo hablabas tú hace un rato con Andrés Velasco con respecto a las múltiples prebendas que tiene el gremio de los camioneros. Bueno, le estamos dando una más, porque el protocolo de ayer no impide que grandes gremios de camiones, que ganan mucho dinero, puedan tener acceso nuevamente a tarifas preferenciales. Y lo que debiese hacer es justamente focalizar los recursos. Yo he planteado que debiésemos avanzar hacia un registro de pymes y que para ellas, esto es muy fácil de hacer, si el TAC te dice la patente, uno podría crear ese registro. Para ellas, pymes, y solamente para esas, generar una baja de todos tarifa. los beneficios que se están proyectando ahora, que son útiles y necesarios, que sean focalizados en los que más lo necesitan. Efectivamente, que no es lo que está ocurriendo ahora con este protocolo. Franco Vaso, quiero aprovechar tu expertise porque te he visto muchas veces hablar sobre metro, sobre transporte en general. A ver, tres cosas. ¿Cómo ha sido la administración de la crisis en metro? ¿Cómo ha sido la recuperación de metro? ¿Y qué va a pasar con el plan de desarrollo futuro de metro? ¿Vamos a tener que, si antes esperábamos, ¿cuántos son? ¿4 años para cada línea? Más, 6. entre 6 y 7. 7. Vamos a tener que romper ese récord que veníamos haciendo parejito, 2, 3 líneas por gobierno o por periodo y olvidarnos de eso por un tiempo. Ya, lo primero es señalar que el ataque que sufrió el Metro de Santiago es de proporciones mayúsculas. De las 136 estaciones, a lo menos 90 fueron gravemente dañadas. Por lo tanto, la situación que nos encontramos el 19 de octubre era una situación a la cual el Metro de Santiago ni en sus peores pesadillas hubiese esperado encontrarse. Y en ese entonces, obviamente todavía no se hacían todos los levantamientos y todos los catastros, la situación hacía decir de que iba a ser un periodo largo de reparación. Afortunadamente, y aquí hay que sacarse el sombrero realmente por todos los trabajadores del Metro de Santiago, la recuperación ha sido un poquito más rápida de lo que se esperaba. Ya tenemos funcionando, a lo menos parcialmente, todas las líneas de metro. Tenemos más de 90 estaciones que están operativas y efectivamente, si bien vamos a tener un periodo largo, que probablemente sea hacia finales del 2020, cuando tengamos todas las líneas operativas. Como el 17 de octubre. Eso es el 2020. Efectivamente, ya tenemos un sistema relativamente funcional. Y eso es algo que a 48 días de los ataques y de los atentados que se generaron, es algo que merece todo nuestro respeto por parte de la gente que trabaja en metro. Con respecto a las nuevas líneas, lamentablemente se han anunciado, el presidente de Metro, Luis de Grancho, lo dijo la otra vez en la Cámara, que van a haber retrasos importantes. Ahora, estos retrasos no son solamente debido al estallido social. Hay otras componentes como, por ejemplo, análisis arqueológicos que en ciertas líneas encontraron ciertos objetos que requieren ciertos análisis. Por lo tanto, del año... Eso le pasa a las obras públicas en general. Efectivamente, del año hay un porcentaje que a lo menos es la mitad que se debe al estallido social. Y aquí el problema no es solamente de dinero. O sea, no es que, escuché la otra vez a algunos alcaldes que hay que tratar de apurar el tema. Evidentemente hay que tratar de apurarlo, pero esto no se compra solamente con dinero. Hay capas técnicas que llevan años y que tienen experticias internacionales. El Metro de Santiago tiene la capacidad de hacer consultorías y de ayudar a metros de otras regiones. Por lo tanto, tiene capacidades que son únicas y que no se forman ni en 2, ni en 3, ni en 1 año. Por lo tanto, aquí el principal problema y que va a implicar este retraso en las líneas tiene que ver con el capital humano. Y nosotros esperamos que el metro pueda apurar el tranco y ojalá volver a los plazos originales, porque las comunas que hoy día no tienen metro, por ejemplo, La Pintana. La Pintana está pero cantado. Va a retrasar. O sea, si hay algo que puede generar mayor equidad territorial, es el metro. De las conocidas al menos. ¿cierto? De todas formas, y de hecho, lo que no hace ningún sentido justamente es que se haya atacado el metro cuando uno habla de desigualdad. El Metro de Santiago es uno de los pocos espacios en los cuales
personas de distintos estratos sociales conviven. O sea, en el Metro de Santiago se va el gerente con la señora que hace el aseo, con el ejecutivo. Y esos espacios de convivencia que no hacen tanta falta y que de hecho han mostrado que no hacen falta con los problemas que vimos, por ejemplo, en el portal La Dehesa, con gente increpándose de rotos y de cuicos, justamente se están limitando. Y el Metro de Santiago representa no solamente una movilidad más eficiente, sino representa mejora a los entornos urbanos que han sido dramáticamente dañados. Sube el valor al terreno de comunas que son menos beneficiadas por las obras públicas. Efectivamente, y eso lamentablemente se va a retrasar. Particularmente la línea 9, que va a llegar al corazón de La Pintana, es algo muy sentido, pero también no hay que olvidarse de otras comunas que también sufren y van a sufrir estos retrasos. Por ejemplo, Bajo de Mena, que en la continuación en Puente Alto, ¿se va a poder? También está retrasada un año. La línea 7, que va a llegar a Renca, también está retrasada un año. Las extensiones a San Bernardo están retrasadas algunos meses, las extensiones a Plaza de Quilicura con la línea 3 también algunos meses, por lo tanto son malas noticias, pero esperemos que se pueda recuperar el tiempo perdido, porque son obras que son tremendamente necesarias, no solamente para las comunas que lo van a recibir, sino también para todo el resto de la población, dado lo que genera el Metro de Santiago. Y se va a encarecer, porque una de las cosas que yo he leído cada vez que se inauguran líneas nuevas, que Chile tiene, no sé si récord, pero tiene un muy buen precio, alcanza muy buen precio de construcción, o sea, tiene mucha eficiencia. Corrígeme tú, creo que vale $100 millones cada kilómetro. Sí. Hay países cercanos que le cuesta 120, 130 millones de dólares ese mismo kilómetro de metro. Por lo tanto, Chile tiene esta experiencia y eficiencia para construirlo. ¿Se va a perder algo de eso con toda esta crisis? ¿Nos va a costar más caro? No solo en tiempo, caro. Yo creo que puede haber un efecto no demasiado importante, pero principalmente debido a que ahora que sufrimos estos ataques, tenemos que repensar en cómo hacer estaciones más seguras. Las estaciones que se quemaron, particularmente en la línea 4, todas tienen un patrón común. Son ligeras. Todas son en superficie, con un material de tela y muy expuestas a la vía pública. En Baquedano está siendo vandalizada todos los días, se le lanzan molotov y no se ha incendiado. Entonces, evidentemente... ¿La estación está bien? ¿La estación misma? La estación está dañada, pero no está incendiada bajo ningún punto de vista, como está Los Quillayes, como está Elisa Correa. O sea, claramente el método de construcción va a tener que ser reanalizado y en ese sentido es muy posible que muchas estaciones que se pensaban o que quizás se podían hacer en superficie van a tener que hacerse bajo tierra, y eso evidentemente encarece los costos de las estaciones y lamentablemente es algo que vamos a tener que pagar todos por el daño que hicieron unos pocos. Franco Basso, director del Centro de Innovación y Logística de Transportes de la UDP, muchas gracias por estar esta noche. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Revisamos de inmediato el resultado de la pregunta a la cual los invitamos a participar. ¿Se debe cambiar el nombre de Plaza Baquedano por Plaza de la Dignidad? 62% cree que sí, 38% cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl. Y tiene el futuro de Chile en el peor escenario, COP25. Bueno, todo el seguimiento que se le está haciendo a la COP que debió ser en Chile, pero que tiene la presidencia de Chile, pero se hace en Madrid. Una cosa casi como de la época del colonialismo, que tuvimos que ir a hacer lo importante a Madrid porque aquí no podíamos. Sí podíamos, nos farreamos la COP. En fin, COP25, el futuro de Chile en el peor de los escenarios de cambio climático. Aquí está, y mucho material para que usted pueda revisar. Temperaturas. Región metropolitana en este momento tiene cielo despejado y una temperatura de 18 grados con 4 décimas. Para mañana y pasado esta región tendrá los siguientes climas o tiempo. 32 grados despejado para mañana, 31 grados y parcial para el día viernes. Otras regiones del país. Juan Fernández, región de Valparaíso, tendrá cielo parcial, máxima probable de 19 grados. Y Arica, en la puerta norte de Chile, parcial y
23 grados. Arica y Parinacota es el nombre de esa región. Escuchamos de fondo a Stone Temple Pilots en la voz de Scott Weiland, que cumplió 4 años de fallecido. Se conmemoran. Weiland, no sé exactamente cómo se pronuncia, que me perdonen los expertos, es recordado como uno de los líderes del grunge de los 90 junto a bandas como Nirvana, Pearl Jam, entre otras. Un movimiento que generó crítica social, mostró el desencanto de toda una generación. Este cantante, este artista, que además participó en múltiples proyectos paralelos, falleció víctima, como otros representantes de este movimiento, víctima del uso de las drogas. Una sobredosis acabó con su vida cuando estaba de gira con la banda. Un duro golpe para los seguidores del grunge, que con el paso del tiempo han visto cómo sus máximos exponentes han dejado este mundo, muy jóvenes, con mucho por entregar todavía. Sin embargo, Stone Temple Pilots siguen activos, hoy naturalmente sin Weiland, sin su líder, a quien recordamos con Interstate Love Song en el cierre de Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.